Bueno, pues vamos a empezar en el nombre de Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. Hoy nos toca el capítulo 6:1. 6, 14 y 15 son claves. Vamos a ver la historia de aquellos 5,000 que Jesucristo alimentó. Y así vamos a ver cómo siguen las señales. Jesús dio muchas señales para que aquella gente creyera. Y sigue dando señales para que la gente de estos tiempos crea. Jesús no solo hizo señales allá en Israel cuando estuvo en su carne. No, Jesús sigue haciendo señales para que la gente de hoy crea. Entonces vamos a estudiar la historia de estos 5,000 que fueron alimentados por Jesús. Vamos al Evangelio de Juan 6:1. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. 7. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Versículo 10. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. 5,000, sin contar los niños y las mujeres. O sea que alimentó a más de 15,000 gentes. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastos. 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ahora sí, vamos a regresar para ir analizando parte a parte. Por ejemplo, aquí en el versículo 4 dice: faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio a una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente?
Entonces vemos que está hablando de que faltaba poco tiempo para la fiesta de la Pascua. ¿Qué era en realidad la Pascua? Bueno, la Pascua era una ordenanza que Dios le dio al pueblo de Israel desde que salió de Egipto, que era sacrificar un cordero sin defecto. Y esto lo celebraban los israelitas cada año. Y era la simbología del cordero inmolado que iba a venir a ser Jesús. Entonces esa fiesta la celebraban los israelitas año por año. Y esta fiesta estaba ya por llevarse a cabo. Estoy tocando esto para que ustedes se den cuenta que Jesús no nomás vino así y ya, no, ya había sombras proféticas de que iba a venir y de que iba a ser sacrificado y que no iba a abrir su boca, no se iba a quejar. Así como un corderito de los hoy en día que matan, no se quejan. Es un animal que no se queja, no grita, no chilla, ¿sí? Entonces, estamos viendo que el Dios en el que creemos no es nada más del Nuevo Testamento, no, es desde antes, desde el Antiguo Testamento ya estaban las sombras proféticas de que iba a venir ese Hijo de Dios y que iba a ser crucificado, iba a ser inmolado, porque fue molido a golpes el Señor para poder pagar nuestros pecados. Entonces, por eso quise tocar esta parte. Pero a lo que quiero ir es principalmente al versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. En el estudio anterior dijimos que aquellos israelitas esperaban un Mesías, esperaban un Cristo. Cristo quiere decir ungido, para hacerlo rey, y que ese rey desarrollara un imperio en Israel y que venciera a los romanos, que era el yugo que pesaba sobre los israelitas en aquel tiempo, porque los romanos habían conquistado Israel y Jerusalén, todo el territorio de aquel pueblo de Dios. Cuando entró el general Tito a Jerusalén y destrozó Jerusalén, lo sitió. Dice la historia que hubo 1.100.000 muertos en aquel sitio que hizo el general Tito, que venía de Roma, mandado de Roma, del Imperio Romano, porque en esos tiempos Roma era potencia, cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra. Pero antes de que el Señor Jesús viniera, este hombre, Tito, invadió Jerusalén, pero antes de invadirlo y destruirlo, lo sitió y hubo muchos muertos. Algo así como 1.100.000 personas murieron en aquel asedio. Entonces vemos que el control lo tenían los romanos. ¿Para qué estoy explicando Para poder ver en qué ambiente el Señor Jesús se movió cuando estuvo aquí en la tierra y el por qué quedaron escritas ciertas cosas aquí en el Evangelio de Juan. Entonces ahora estamos viajando al futuro, al pasado, para poder entender el presente y el futuro. Entonces vamos a seguir, pero voy a volver a repetir el 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo, dice. O sea que aquellos hombres querían hacerlo rey, querían que fuera un rey como Saúl, como David, que conquistaron y dominaron todo su alrededor. Así querían ellos hacer de Jesús, porque Israel esperaba un Mesías, un Cristo ungido que iba a dar señales.
Y Jesús estaba dando señales. Entonces ellos pensaron, este hombre es el que había de venir, el que dicen las escrituras del Antiguo Testamento. Que había de venir un hombre ungido, un Cristo. ¿Y qué se iba a hacer? El rey en Israel, que les iba a quitar el yugo romano. Entonces aquellos hombres no entendían nada de lo que ahora entendemos. Ahora nosotros sí entendemos que Jesús vino a vencer a Satanás, al mundo y a la muerte, para podernos traer de regreso al Padre, para que podamos ser espirituales. Jesús no venía a tomar las armas y a vencer Roma y a todos los demás países para ser potencia. Jesús no venía a eso, Él venía a vencer al rey de las tinieblas. En el estudio anterior expliqué que antes solamente había un reino, el reino del diablo o de Satanás, que es lo mismo, solamente que Satanás es en el antiguo y quiere decir acusador, y diablo en el griego quiere decir adversario, ya en el Nuevo Testamento. Entonces estamos viendo que aquellos esperaban un Mesías y no entendían nada de lo que realmente Jesús venía a hacer. Nosotros ahora sí sabemos que Jesús vino a vencer a Satanás, a vencer al mundo y a vencer la muerte, para sacarnos de esas dimensiones almáticas en el que el diablo había metido al mundo, y entre ellos a nosotros. Ahora nos trae de regreso a esa vida espiritual para que tengamos comunión con el Padre y así podamos recibir milagros de sanación, de liberación y muchas cosas que necesitamos. Ahora es posible porque Jesús lo hizo posible, pero esto es espiritual, esto no se ve así, nada más. Pero aquellos hombres, como no tenían esta revelación y ni se nacía de nuevo en aquel tiempo, pues ellos esperaban algo físico, un rey así que dominara por medio de las armas, cuando que en donde estamos la victoria era en lo espiritual. Hoy en día igual, mucha gente no conoce la verdad y el diablo les trae para allá y para acá. Algunos de plano los tiene durmiendo debajo de un puente como mendigos, como indigentes. A otros los tienen perversiones sexuales, metidos, no pueden dejar las perversiones sexuales. Otros las adicciones, de alcohol, de droga, lo que sea. ¿Qué necesitan? Que se les predique a Cristo, que se les enseñe realmente quién es Jesús y de lo que es capaz Jesús. Porque si fue capaz de alimentar a 5,000 hombres, que en realidad fueron más por las mujeres y los niños que también iban con ellos, ¿cómo no va a ser capaz de liberar a alguien si ya venció a Satanás, venció al mundo y venció la muerte? La muerte espiritual, él la venció. Por eso dicen los Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Te vencí. ¿Por qué dice te vencí? Porque él sabía que había resucitado para que cuando nosotros lo aceptáramos en una oración de fe, también nosotros resucitáramos en nuestro espíritu y pudiéramos creer y ver milagros que son señales que Cristo está dando. Pero tenemos que entender las condiciones en que Jesús se movió en esos tiempos, porque luego leemos la Escritura y no entendemos porque pues no sabemos en qué medios, en qué circunstancias se movió Jesús. En aquel tiempo había guerrilla tras guerrilla. Y ahí entró Barrabás, que era un bandido, dice la Escritura. Era un rebelde, que siempre estaba en contra de Roma y en contra de las autoridades. Y yo antes leía esa parte y yo decía, bueno, pues qué gente tan ruin y tan ignorante. Prefirieron que sacrificaran a Jesús, a un justo, que a Barrabás. Eso lo vamos a leer ahorita, más adelante. ¿Sí?
Vamos al Evangelio otra vez de Juan 18:40. 18:40. ¿Ya lo tienen? No sueltes a ese, dicen, o sea, no sueltes a Jesús. Suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Aquí ya está hablando de cuando Jesús ya había sido detenido. Y Poncio Pilato lo tenía bajo custodia. Y entonces él les pregunta que a quién le soltaba, si a Jesús de Nazaret o a Barrabás. Y ellos dicen, no, suéltanos a Barrabás. No sueltes a ese Jesús, suelta a Barrabás. ¿Por qué? Porque ellos decían, nos conviene más que suelte a Barrabás porque Jesús no quiere tomar las armas. Ese que ha dado señales no toma las armas. En cambio, Barrabás sí se rebela contra el imperio romano, contra las autoridades. Era un rebelde, era un bandido, dice aquí la escritura. Y por eso ellos prefirieron que soltaran a Barrabás y no a Jesús. Lo que ellos no sabían es que estaban cumpliendo con los propósitos de Dios sin darse cuenta. Por lo que dijo Caifás, el sumo sacerdote, ya lo leímos. Algunos sí ya lo tienen en la otra grabación, que dijo que era mejor que muriera un solo hombre por todo el pueblo, o sea Jesús, y no que fuera a venir Roma y que destrozara su nación. Entonces todo va tomando forma conforme vamos avanzando en el Evangelio de Juan. Es bien importante todo esto porque así nos vamos a reafirmar en la fe. Porque Jesús da señales a cada persona que va llegando. Pero pasa el tiempo y si la persona no entiende, puede terminar en el mundo otra vez después de haber conocido a Jesucristo. Después de haber nacido de nuevo. Entonces el conocimiento es bien importante porque lo dice en Oseas 4:6, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hace falta darle al pueblo de Dios conocimiento. Por eso a mí me preocupan los que no se congregan, porque no están adquiriendo el conocimiento. Pero también me preocupan los que no oyen las grabaciones, porque ¿cómo van a madurar? ¿Cómo van a adquirir el conocimiento? ¿Cómo van a llegar a tener la sabiduría? Se necesita el conocimiento para poder tener la sabiduría. De lo contrario, no se dan las cosas. Todo es en un orden. Vamos a seguir en Juan 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra aquí en el capítulo 19, 12. Está hablando de cuando ya Jesús iba a ser crucificado, que ya estaba detenido. Y Poncio Pilato lo tenía bajo custodia. Pero había cosas que a él no le checaban y además de que su esposa había tenido una revelación que no tuviera nada que ver con ese justo. Entonces estaba preocupado Pilato. Quería poner en libertad a Jesús, pero el pueblo, aquel pueblo idólatra, no lo dejaba. Aquel pueblo religioso. 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador, o sea, del emperador romano. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo, decían aquellos hombres. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal.
en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que al emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. ¿Ya vieron que va agarrando forma? Ahora vemos que sí estaban bajo el control romano. No lo inventé yo, no, todo está en la Escritura. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Qué importante es conocer la historia para poder entender. Ya muchos leen la Escritura de diferentes religiones, pero también cristianos, verdaderos hijos e hijas de Dios, pero no entienden por desconocer las circunstancias, la cultura de ciertos países, en este caso, la cultura de Israel. Y es muy complejo, porque pasan los años y no entienden uno nada, y anda así, con lagunas y confusión. Y hay veces que uno dice, no, pues ya, mejor ya no voy, pues es que no entiendo. Ya no voy a la congregación, ¿para qué me congrego si no entiendo? Para eso hace falta que los pastores tengamos esa lucidez, esa sabiduría que Dios da para explicarles que no nomás es leer y ya, así como cualquier religioso, no. Hay que estudiar la historia, la cultura de Israel para poder entender realmente la palabra de Dios. Y así me sea de alimento espiritual y crezca yo en fe, en la verdadera fe, en Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Amén, amén. Cuando yo empezaba, traía mucha confusión a mi mente esta historia de que es más fácil que entre un camello por el ojal de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Entonces yo decía, no, pues entonces pobres ricos, ninguno va a entrar. Y no es cierto, no, para los ricos también hay salvación. Jesús todo lo que busca es un corazón entendido, un corazón lleno de fe. Es todo lo que pide. Pero así tardé mucho tiempo, confundido, no solo con esa historia, con muchas más. Hasta que conocí parte de la cultura de Israel, que Israel estaba amurallado. Estaba amurallado. Y habían dejado portones principales por donde entraba la gente, con sus carretas y camellos y cargados y todo aquello que era voluminoso. Pero esos portones se cerraban a las 10 de la noche y los arrieros que venían de lejos ya no podían entrar. Porque ya estaban los portones cerrados. Y lo habían hecho así para que un ejército no los sorprendiera, no los agarrara dormidos, porque en aquel tiempo otros reyes atacaban a Israel o a cualquier ciudad que sabían que había botín y que podían saquearla o dominarla. Entonces para eso cerraban los portones. Pero esos arrieros que llegaban ya noche y de muy lejos no podían entrar ya por los portones. Entonces, ¿por dónde tenían que entrar? Por ciertos hoyos que dejaron en la muralla con la forma del ojal de una aguja.
O sea, eran entradas así, un tanto ovaladas. Y por ahí entraba un camello, le quitaban la carga y por ahí metían el camello. Uno le jalaba y el otro lo empujaba y lo metían. Y ya estando adentro le volvían a poner la carga y ya llegaban a la parte de la ciudad donde iban aquellos arrieros o aquellos mercaderes. Cuando yo entendí esa parte de la cultura de Israel, entonces me di cuenta que Jesús no enseñaba cosas absurdas, porque eso lo enseñó Jesús. Él estaba hablando en realidad de aquellas entradas con forma del ojal de una aguja, no precisamente del ojal de una aguja con el que se cose la ropa. No, estaba hablando de aquellas pequeñas entradas que dejaron. De esa manera un ejército no podía sorprender a Israel. No podían entrar de golpe. Esto es importante entenderlo porque entonces ya vamos entendiendo la escritura. Y ya no estamos nomás como religiosos. Como una señora un día, así en uno de esos, ¿cómo le llaman eso que hacen los religiosos cuando cuando es Semana Santa? Procesión. No, que ponen ahí una mesa y... Kermés. No, Vía Crucis. Sí, ponen así, pasan unos días antes a rezar y ponen ahí sus altares. No se trata de ser religiosos sin conocimiento y sin fe. El religioso solamente tiene temor, pero no tiene una fe fundamentada, asentada en la verdad histórica del Dios viviente. Entonces el que viene a Cristo empieza a conocer a Dios realmente, cómo hace las cosas. Aquí estamos viendo en el Evangelio de Juan que Dios no vino a hacer las cosas Él por sí mismo. ¿Por medio de quién las hizo? ¿O por medio de quién las está haciendo? Por medio de Jesús. Vamos a ir hallando citas bíblicas en donde Jesús fue claro. Por ejemplo, en Mateo dice que Él enviaría a todos sus santos ángeles cuando ya llegara allá arriba. Pero si quieren anotar la cita bíblica de Mateo 28:18, está bien. Ahí dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él ya está gobernando espiritualmente, pero no lo hace personalmente, lo hace a través de sus ángeles y del Espíritu Santo que vino a la tierra y que está tratando con la gente. El Espíritu Santo está ministrando a la gente y le está diciendo a la gente: busca de Dios, no puedes vivir así. Y por el otro lado está el diablo que dice: no vayas, esos son fanáticos, te van a cambiar de religión, te van a lavar el cerebro. Sí, hay una lucha, es una pugna espiritual. Pero Jesús ya está reinando. Ahora todo lo que necesitamos es ir a la Escritura y ahí están las citas bíblicas. Cuando Jesús dijo esto, que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra, ya había resucitado. Ya iba a ser llevado al cielo. ¿Quién tiene ahorita el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 18? Y ahí está hablando de la gran comisión. Estaba dándoles 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo leemos en el otro? Sí, en donde dice que ya está resucitado. Jesús se acercó. La misma cita, ¿no?
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué es Lucas? Es Mateo 28, nada más que en la Nueva Traducción Viviente. Búscalo en la otra, en el otro evangelio, pero es que es el de Lucas. Lucas. Ya, ahí dice cómo ya es cuando Jesús ya es llevado al cielo. Y de esa manera vamos viendo cómo esto Jesús lo dijo cuando ya había muerto y había resucitado. Ni siquiera estaba enseñando todavía. No, se le conoce como la Gran Comisión a esa parte de la escritura de Mateo 28, porque ahí termina el evangelio. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Es bien importante entender la escritura. La ascensión dice aquí, Lucas 24:50. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Todo está en la Biblia. La misma palabra se va complementando. La escritura no se contradice, se complementa en cada parte que vamos encontrando, vamos viendo cómo se va complementando, se va interpretando ella misma. Esto es bien importante, entender todo esto, porque ya no vamos a caminar como religiosos. Cuando éramos religiosos, nos movían el piso con cualquier cosa. Y aún dentro del evangelio, si no nos alimentamos de la palabra, si no adquirimos el conocimiento, vamos a caer en el error de muchos evangélicos todavía religiosos, que usan amuletos para poder doctrinar a sus discípulos. Pero la Biblia no dice así, que usemos amuletos, sino que adquiramos el conocimiento y podamos ver cómo Jesús hace las cosas. Amén. Amén. Eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos andar de rodillas. Ser santos es haber sido apartados de Dios. Haber sido apartados por Dios. Santo no quiere decir andarse dando golpes de pecho, no. Santo es haber sido apartado, sacado del reino de las tinieblas y traído a Cristo por medio del conocimiento de la palabra. Eso es ser santo. Santo. En la religión se nos confundió, se nos engañó. ¿Por qué? Porque a los santos, a los que ellos decían que eran santos, solamente eran santos cuando los empezaron a canonizar. Pero yo te digo una cosa. Pablo, Pedro, Juan hicieron milagros, pero en vida. Ellos ahorita ya no hacen milagros. Entonces ahí es donde vino la confusión, que se nos puso a adorar santos que ya son difuntos, en lugar de entender que Cristo está apartando gente, la está sacando del reino de las tinieblas y la está trayendo a Cristo, a su reino, para que le sirvamos a Él, al único Dios verdadero. Pedro y Pablo ya no pueden hacer milagros, aunque les prendamos 100 veladoras, porque ellos los milagros los hicieron cuando estaban vivos, por la unción que estaba en sus cuerpos. Ellos podían hacer milagros. Ahorita ellos ya no pueden hacer milagros. Ahora los milagros
los tienes que hacer tú, como hijo y como hija de Dios. Pablo y Juan y Pedro eran hijos de Dios. Creyeron en Jesús. Y el Espíritu Santo estaba en ellos y hacían milagros, pero en vida. Pero muertos ya no pueden, porque ya no tienen voz y ni tienen manos para imponerlas. Y que se transfiera el Espíritu Santo y que haga el milagro. Ellos ya no pueden hacer milagros. Entonces se nos engañó por no tener el conocimiento de que después de los apóstoles vendrían otros hombres que fueron doctrinados por ellos, y después vendrían otros, y después otros, hasta que llegó el Evangelio a nosotros. Entonces fíjense qué importante es poder entender. Es muy duro cuando uno no ha entendido estas cosas. En una ocasión estaba yo evangelizando a un ayudante. Era un señor ya grande, de por allá de Veracruz. Entonces estábamos en una obra donde íbamos a ser terminados, pero había varias cruces que habían usado durante el tiempo en que hicieron la construcción de la obra negra. Había como unas 3, 4 cruces ahí entre toda la madera y todo, y toda la basura que íbamos a quemar. Y le digo, también eche esas cruces ahí, señor Saturnino. Y no quería, y daba vueltas. Pues ya teníamos una fogata donde estábamos quemando toda la basura, toda la leña que ya no servía. Y le digo, también eche esas cruces ahí. Y no quería echarlas, daba vueltas. Señor Saturnino, ¿qué pasó? Y dice, sí, ahorita las he hecho. Decía, y sí, y daba otra vuelta, y así andaba. ¿Por qué? Porque él sentía que era pecado quemar esas cruces. Ya tuve que ir a ayudarle porque no podía. Entonces fíjense qué duro es cuando alguien no tiene el conocimiento, vive pensando que algo es bueno o es malo, solamente por desconocimiento. Pero cuando tienes ya la palabra entendida, las cosas cambian. Porque en realidad Jesús a lo que vino es a cambiar nuestra mentalidad. Antes mi mentalidad era que yo no podía vivir sin tomarme una copa. Y hasta teníamos un dicho en el mundo que decían, el que no vino a tomar vino, entonces ¿a qué vino? Y entonces yo no sabía ni orar, pero yo decía, Señor, ayúdame a moderar este vicio, porque yo sentía que el vicio me estaba arrastrando, estaba causando estragos en mi familia. Ayúdame a moderar este vicio, porque yo quería aún llegar a viejo y poderme tomar una copa. Yo creía que si no me tomaba una copa, mi vida iba a ser triste, aburrida. Mentiras del diablo. Ahora que vengo a Cristo y que Él me limpia y me empieza a cambiar mi mentalidad, ahora veo que el que se deja arrastrar por una adicción es porque realmente es débil en su mente, porque no tiene la mente de Cristo. La Biblia dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Amén. Y el que tiene la mente de Cristo controla todo. Controla el cigarro, las bebidas, el vicio de mujeres, de lo que sea. Porque nuestra mentalidad Jesús la cambia. Cambia aquella mentalidad errónea por su mentalidad de Él. Una mentalidad perfecta, porque es la mente de Dios en Jesús. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso es importante leer el Evangelio e irlo entendiendo. Entonces Jesús hizo esto y esto y esto. Pero hoy solamente quiero remachar esto. Jesús sigue haciendo señales. Por lo que estamos viendo. Estamos viendo que Jesús sigue haciendo señales. Pero muchos cristianos no se dan cuenta.
de que Jesús sigue haciendo señales. Aquí ha habido milagros. Pero ¿cuál es el problema a veces del creyente? Que pone sus ojos en las aflicciones, en los problemas. No los pone en Jesús. Mi mente tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Para poder ver las señales, porque van a llegar señales. Yo veo el poder de Dios en todas partes. Yo luego creo así cerditos. Y en mis corrales yo puedo ver el poder de Dios. Y digo, Dios es fiel, Él cumple. Solamente es fe. Yo soy un testimonio de la multiplicación. Aquí ocurrió una vez. Amén. Amén. Un día a mí me tocaba dar la comida aquí. Con 1 kilo de huevo, comieron más de 30 personas y aparte sus niños, ¿eh? ¿Cómo le hicimos? Más frijoles y huevos le añadimos, no teníamos dinero, la verdad. Bueno, pero no solo fue eso. Me puse a servir con un jarrito. Llevaba como unos 8 o 10 vasos. Refresco de jarrito. Sí, refresco de jarrito. Llevaba como 8 o 10 vasos y de repente veo que mi hija está con su boquita abierta, la más chica. Y le digo, ¿qué tienes, hija? Dice, es que no se acaba. Y veo el jarrito ya llevaba como 10 vasos y estaba a la mitad y de ahí ya no pasaba. Y sirve y sirve. Empezó a hacer el milagro de la multiplicación como lo que les acaba de enseñar. Así es. Jesús sigue dando señales. Jesús está trayendo gente de allá del reino de las tinieblas, personas que andaban perdidos en el vicio. Les trae acá y les cambia su mente y les quita los vicios. ¿Cómo le hace? Nomás con la pura palabra. Entonces cuenta mucho el que leamos la Biblia, pero que alguien nos explique cómo se lee y cómo se entiende. De lo contrario, pues vas a andar como anduve yo. Muchos años dando así tumbos porque pues no entendía por qué Jesús enseñaba así. ¿Cómo pasar un camello por el ojal de una aguja? Decía yo, no, pues esto, ¿de qué habla? ¿De qué se trata? No, me impacientaba. Pero cuando ya voy viendo, por la cultura, por las circunstancias de allá, Jesús estaba hablando en un sentido figurado y puso como figura el ojal de la aguja. ¿Por qué? Porque eran las entradas que habían hecho para las urgencias de aquellos arrieros allá en Israel. Entonces es bien importante ir entendiendo todo esto, porque Jesús hizo milagro tras milagro para dar señales. Es maravilloso. Tómate. Es maravilloso poder enseñar y poder entender primero, para poder enseñar las hazañas de Jesucristo. Vamos a tocar un canto de cuando Jesús se movía en aquellos lugares. Habla de una aldea y habla de Jesús el Nazareno, ese canto. Vamos a oírlo. Rumbo a una pequeña aldea caminaba el Nazareno a visitar a un amigo que se hallaba muy enfermo. Y antes de llegar al sitio, ya su amigo estaba muerto. Cuando llegó a aquel sitio, Marta corre presurosa y se postra dolorosa a los pies del Nazareno. Padre, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Pusiste, dijo, y al sepulcro caminaron.
a su orden la quitaron. Marta dice 4 días hace que fue sepultado. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro hacia afuera dijo y tembló el firmamento. Se incorporó aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto. Soy resurrección y vida a los que me han aceptado. Y es que muchos están muertos y es por causa del pecado. Pecador, si tú creyeres, también serás levantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra señal. Jesús resucitó a Lázaro. Y así el Evangelio de Juan está lleno de señales. Yo espero que esto quede en tu espíritu y puedas creer en ese Dios todopoderoso con firmeza, sin dudar. ¿Por qué? Porque solamente hay un pecado que Dios no perdona. Es la incredulidad. La incredulidad es ese pecado que Dios no perdona. Porque incredulidad es tomar a Dios por mentiroso. Pero si la palabra está diciendo que Jesús hizo señales y que quiere seguir haciendo señales, así es. Solamente creemos y vemos el poder de Dios y agradamos a Dios. Amén. Amén. Entonces, pues, vamos a seguir con el Evangelio de Juan hasta terminarlo. Vamos a ir uno y uno con mis hermanos. Entonces nos vemos aquí el domingo a las 11:30. Nos falta la enseñanza general allá afuera. El que quiera y pueda asistir, está bien. Amén. Con eso terminamos.